Bueno, ¿quién se acuerda el nombre de mi última predicación? ¿Nadie? Sí. Tú estabas traduciendo, así que no puedo. Castillos de arena. Sí, ese era el nombre que se me ocurrió ponerle, porque quería hablar acerca de cuán frágil puede ser esa fachada, esa imagen, esa imagen que nosotros queremos transmitir a los demás, a veces de nosotros mismos, y que cualquier circunstancia de la vida puede hacer que esa fachada, esa imagen que hemos construido, esa personalidad nuestra que hemos intentado hacer a través de tiempo y a través de mucho esfuerzo se venga abajo. ¿Por qué? Porque yo animaba a que podamos ser sinceros, a que podamos ser auténticos, ¿sí? Que no necesitemos fingir y no necesitemos mostrar algo delante de los demás que no somos. Y dicho eso, para poner en práctica mi mensaje, me voy a poner las gafas porque cada vez veo menos y no lo quiero reconocer. Pero me estoy quedando fatal de la vista. Y yo hacía un énfasis muy profundo en el primer en el primer pasaje que mencionaba ese domingo. Sí, Hebreos 12, versículo 1. Sí, que es este pasaje muy conocido, que no sabemos quién es el autor de la carta a los hebreos, pero que dice con unas palabras muy profundas y muy simples a la vez. Por tanto, hermano, también teniendo nosotros en derredor tan grande nube de testigos, sí, de personas que han demostrado su fe, de personas que han corrido la carrera de la fe, él sigue diciendo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y yo hablaba del peso como esa imagen que nosotros creamos de nosotros mismos y que muchas veces vamos acarreando a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Y quiero que en esta mañana, porque voy a seguir en el mismo tema, discúlpenme si puedo llegar a ser cansino, pero Dios está hablando mucho conmigo acerca de este tema y yo a veces percibo que lo que Dios me está dando para mí también es algo que quiere que comparta. Entonces, puede llegar a ser muy cansino, muy pesado, tratar de esforzarnos en mantener, en construir, en que todos puedan ver una faceta de nosotros mismos que muchas veces nos llega a ser real. Y por eso yo creo que el autor de Hebreos, no sé realmente qué quiere decir con peso, ¿sí? Es muy difícil tratar de entender lo que quiso decir el autor con despojémonos del peso, porque no está hablando de la obesidad, eso tengámoslo claro, ¿sí? Había uno que me decía, yo tengo problemas para bajar de peso, y yo también, ¿qué va a hacer? Me gusta tener buenas cosas, en mi gusto, probar buenas cosas. Pero no se trata de ese peso, se trata de lo que nosotros nos acarreamos y nos ponemos sobre los hombros y que llevamos como una pesada mochila en nuestra espalda. Y todos saben que cargados no se puede correr, se puede caminar y se puede caminar largo tiempo, pero en este caso el autor de Hebreos está comparando la vida cristiana con una carrera, no con una caminata, sino con una carrera. Y no una carrera de 100 metros, sino una de esas carreras largas que lleva mucho tiempo. Y él dice, quítense el pecado que les enreda a los pies. Sí, porque cuando tus pies están medio enredados te cuesta correr. Pero es muy enfático en decir, quítense el peso que llevan encima. Y yo no sé cuál es el peso que tú llevas. Pero para mí el peso es llevar muchas veces una identidad distinta a la que realmente soy. ¿Sí? Y en ese sentido yo quiero en este tiempo seguir compartiendo acerca de este tema. Yo hice promoción de un libro, sí, ni lo había empezado a leer, pero hice promoción de un libro y ya durante mis vacaciones he avanzado 5 capítulos de este libro, me quedan unos pocos más. Y realmente está resultando de mucha bendición a mi vida. Y no te quiero hablar del libro, yo te quiero hablar de lo que Dios me está hablando a mí a través de esto, ¿sí? Porque estoy convencido que nosotros llegamos a Cristo e intentamos cambiar, ¿sí? Intentamos que nuestra vida
de un cambio, intentamos ser una persona nueva. Pero estoy convencido que por mucho que nos esforcemos en cambiar, y esto te va a sonar una tontería, al final siempre seguiremos siendo nosotros mismos. Tú te puedes esforzar por cambiar, pero al final sigues siendo tú. Y Dios quiere cambiarte, pero al final quieres que sigas siendo tú. Yo no sé si entiendes lo que te digo, pero te lo voy a poner en un ejemplo. Si tú coges un hueso de un aguacate, una semilla de un aguacate, y tú cavas un hoyo y la plantas en la tierra, ¿tú qué estás esperando que salga? No los escucho, yo sé que todos lo están diciendo, un aguacate, pero ¿qué están esperando que salga? Un aguacate, ¿sí? Si tú plantas una semilla de aguacate, tú esperas que salga un aguacate. No esperas que salga un melocotonero o que salga, qué sé yo, un árbol que da piña, que no sé cómo se llama el árbol que da piña. Gracias. Pero tú estás esperando un árbol de aguacate. Y la semilla, cuando tú la plantas, se transforma, ¿sí? Dice la palabra que la semilla tiene que morir para que haya un nacimiento de una planta y de frutos, ¿sí? La semilla se transforma. Primero se transforma en una pequeña planta, luego en un arbusto que va creciendo y pasando el tiempo se transforma en un gran árbol, ¿sí? Y un árbol que te va a dar, obviamente, ¿qué? Gracias, están bien, eso me gusta. Ahora, puede ser un árbol bueno, puede ser un árbol malo, puede ser un árbol enano, un árbol grande, puede ser incluso un árbol que no dé fruto, pero nada va a cambiar. El proceso de la transformación que tiene la semilla y la planta y ese proceso de crecimiento y de desarrollo no va a cambiar la semilla, la esencia de lo que es en otra cosa. Se va a mantener la misma esencia, cambiará la forma, pero la esencia es exactamente la misma. Y yo quiero que tú puedas grabarte en esta mañana en tu corazón y en tu mente, porque necesitamos conectar las dos cosas continuamente, que Dios te hizo a ti de una forma única y particular, que a ti Dios no te hizo igual a ningún otro, ¿sí? Nuestro ADN es totalmente único. Hoy en día es reproducible, ¿sí? Pero nuestro ADN es totalmente único y Dios no ha hecho otra persona como nosotros, con nuestras cosas buenas y con nuestras cosas malas, pero Dios no ha hecho otra persona como nosotros. Imagínate tú el trabajo que toma Dios en crearte de manera única para que cuando luego llegas a Él a través de Cristo diga Dios, no, esto no me sirve, ahora voy a hacerte una nueva persona. No, Dios quiere mantener tu misma esencia. Porque Dios te hizo único y cuando Él te concibió, ¿sí? Cuando Él pensó en ti, pensó en ciertas características, cualidades, dones, en ciertas partes de tu temperamento, de tu carácter, que son únicos e irreemplazables y que Dios quiere mantenerlo en ti. Cuando la Biblia está hablando de este proceso de transformación y de cambiar, es ese proceso donde Dios redime nuestro pasado, redime todas las heridas de nuestra vida, redime esas cosas que en nosotros han sido como una atadura que nos lleva a actuar mal. Dios transforma nuestros hábitos pecaminosos, pero Dios no nos cambia en otra persona que no seamos. Si yo pienso que cuando yo llego a Cristo, Dios va a decir, bueno, esto ya no lo quiero, lo tiro a la basura, lo boto a la basura, y voy a hacer un nuevo Iván. ¿Y para qué se tomó el trabajo anterior? Y ese es el proceso de transformación, que Dios cambia nuestro ser interior, Dios cambia aspectos de nuestro carácter, Dios cambia cosas en nuestra vida, pero quiere que sigamos siendo nosotros, no que seamos otro. Nosotros tenemos la gran tentación de querer parecernos a otras personas, de querer ser como otros. Y no nos damos cuenta que Dios se tomó el trabajito de hacernos únicos, de hacernos totalmente distintos a los demás. Dice
el apóstol Pablo en la carta de Efesios, en el capítulo 2, un pasaje muy conocido, 2:10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que también anduviésemos en ellas. ¿De quién somos hechura? No, otra vez. No. ¿De quién somos hechura? De Dios. ¿Y quién nos creó? ¿Y tú piensas que Dios se tomó el trabajo de crearte de una forma para después luego decir: esta materia prima se me echó a perder, esto ya no sirve, yo lo voy a tirar y voy a hacer uno nuevo? No. El Señor está orgulloso de quién te hizo, de quién eres, de lo que puso en ti. Y eso es lo que quiere mantener en ti. Sí, hay áreas en tu vida con las cuales Él necesita trabajar. Hay actitudes, hay hábitos, hay formas de pensar, hay patrones de pecados que repetimos en nuestras vidas y que Dios quiere tratar con nosotros, pero Dios no quiere eliminar nuestra singularidad. Y por más que hoy estemos aquí y digamos somos un pueblo, somos familia, Dios no nos quiere trabajar como una masa, Dios quiere trabajar a cada uno de nosotros como individuos, porque Él está interesado en hacer su obra en mi vida, en tu vida y en la vida de la de al lado. ¿Sí? Porque para Dios eres único y Él, curiosamente, te amó tal cual tú eres. No te amó siendo perfecto, no te amó siendo bueno, no te amó siendo salvado por Jesús, no te amó ya cuando tú habías tenido un cambio en tu vida. Te amó cuando estabas, como dice Romanos, perdido en tus delitos y pecados. Y Dios te ama como eres y Él te quiere cambiar, pero no en otro distinto, no en una copia mejorada 2.0, sino que Él quiere mantener tu esencia y hacer de ti una nueva persona a través de esa misma esencia que tú tienes. Dice el Salmo 100, un salmo súper conocido que muchos de ustedes pueden redecir en voz alta, o sea, repetir en voz alta. Dice el versículo 3: reconoced que Jehová es, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Cuando nosotros nos hacemos a nosotros mismos, nosotros construimos imágenes, construimos fachadas, construimos una imagen que queremos mostrar a los demás. Pero si podemos tomar esta verdadera imagen de que Dios nos hizo a nosotros y que en Dios realmente está la plenitud de la persona que Dios quiere que yo sea, es donde podemos empezar a encontrar la verdad de nuestra vida. ¿Quién somos nosotros? Y yo quiero que tú puedas en este tiempo pensar quién Dios quiere que tú seas. Y quiero volver al punto: Dios no está pensando en que tú seas otra persona distinta a la que eres. Sí, Él quiere cambiar cosas en tu carácter, en tu corazón, en tus hábitos, pero en Dios está la verdad absoluta de quién realmente tú eres. Porque la transformación y el cambio que produce Cristo en nosotros son transformación y cambio. Pero la esencia, la materia prima, el ADN, es el mismo. Y eso Dios no lo desecha. Te voy a dar un ejemplo. Tú sabes que el apóstol Pablo, sí, este ejemplo te va a ayudar a entender. El apóstol Pablo era una persona apasionada, sí, era vehemente, iba a decir otra palabra, pero no. Era vehemente, era una persona muy lanzada, era una persona que no medía consecuencias, que reaccionaba, que actuaba con mucha pasión, sin pensar a veces mucho en las cosas. Era una persona que reaccionaba mucho. Y Pablo, antes de llegar a conocer a Jesús,
esa pasión que él tenía, esa personalidad que él la tenía puesta dentro del judaísmo. Entonces, él sinceramente pensaba que yendo a acoger a los cristianos y llevándolos a la cárcel o presentándolos delante del tribunal, estaba haciendo lo correcto, porque estas personas estaban en realidad en lo erróneo, en lo contrario. Y Pablo tenía esa vehemencia de ser audaz, de ir a cualquier lado, de no importarle, no tener pena por sí mismo, por su vida, no tenerse en cuenta. Pero cuando Pablo llega a Cristo en ese camino a Damasco, cuando se cae en tierra, no que se cae del caballo, porque la Biblia no dice que Pablo iba en un caballo, dice Pablo cayó a tierra. Cuando Pablo se cae a tierra y se encuentra con Jesús, Pablo no cambia. No cambia en su forma de ser en cuanto a su pasión, a su vehemencia, al hecho de darse todo por una causa. Él pasó de estar plenamente decidido a acoger a los cristianos y llevarlos ante los concilios, a estar totalmente convencido de dar a conocer a Cristo a todo el mundo donde no había sido conocido. O sea, la pasión de Pablo sigue intacta, pero ahora esa pasión ya no está metida dentro del judaísmo, esa pasión la tiene por Jesús y porque las personas conozcan a Jesús y sepan quién es Jesús. Pero no, Pablo no pasa a ser de ese encuentro con Jesús, no pasa a ser una persona retraída, tímida, que va a medir las palabras, que va a tener cuidado, no, a ver si ofendo a alguien. Pablo no cambia en su esencia quién es él. Pablo cambia su pasión por el judaísmo por su pasión por Jesús y darlo a conocer en donde Cristo no había sido anunciado. Pablo sigue teniendo esa misma actitud de me he esforzado, lo he llenado todo, he pasado naufragio, he sido azotado, esto, lo otro, pero Pablo sigue teniendo ese mismo temperamento. Sí es verdad que en este proceso de transformación Dios tiene que trabajar con cosas en su vida, Dios tiene que acomodar y que Él tenga más misericordia al hablar, que sea más empático, que se sepa poner en los zapatos del otro antes de darle un par de lo entienden, ¿no? Un par de hostias, un par de bofetadas. Pero Pablo sigue siendo el mismo. Lo mismo pasa con Pedro. Pedro antes de conocer a Jesús es una persona impulsiva, ¿sí? Cuando llega a Jesús y se sube a la barca y predica desde la barca, y luego Jesús le dice, mira, tiren las redes de este lado y está esa pesca milagrosa. Pedro apenas baja de la barca, dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Después Pedro es el primero en decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios amado. Es el primero en decir, aunque todos te dejaren en esta noche, yo no te negaré, yo estaré contigo. Siempre tenía ese pronto de reaccionar y salir. Ahora, cuando él se da cuenta que le falla a Jesús, ahí hay un escenario distinto, donde Pedro se retrae, donde Pedro se siente avergonzado, donde Pedro dice, yo no voy a abrir más mi boca porque me meto en problemas. Pero Jesús se acerca a esa playa en esa mañana, Jesús restaura la vida de Pedro. Esas 3 preguntas de ¿me amas? Son preguntas transformadoras para el corazón de Pedro, porque Pedro tuvo que darse cuenta que no estaba tan comprometido con Jesús al 100% como él creía. Pero cuando Jesús asciende al cielo y llega a Pentecostés, ¿quién es el primero que sale a hablar a la multitud? Pedro. Aunque Jesús transforma cosas, esa esencia de Pedro, de mandarse, de lanzarse, de Señor, si eres tú, manda que yo camine por las aguas. Esa esencia sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque Dios va a trabajar con tu corazón, con tu identidad, con quién eres tú, pero no te va a cambiar por otro, no te va a hacer otra persona distinta a la que tú eres. Yo no sé no sé cuál fue la experiencia de ustedes aquí en España con Marcos Witt, pero yo me acuerdo que allí en Argentina, en los años 90, y yo era un chavalín, más o menos,
En los años 90, Marcos Witt fue un suceso, ¿sí? O sea, él hizo varias giras por todo el país y trajo realmente un tiempo nuevo, ¿sí? Un tiempo de restauración de la alabanza, un tiempo de aprender a entrar a la presencia de Dios, un tiempo de renovación espiritual, que eso luego traería al país la oportunidad de un avivamiento espiritual. Y fue realmente como una época de sanidad en lo que se refería a adorar a Dios. Y realmente el suceso de Marcos Witt fue algo que marcó en el país, o por lo menos en muchísimas iglesias, un antes y un después, porque hubo un cambio radical en cuanto a entrar a la presencia de Dios y adorar. Pero también trajo muchos imitadores de Marcos Witt, muchos marquitos, que hablaban igual, que cantaban igual, hasta se reían igual, y lo hacían todo igual, lo copiaban. Yo tenía un chico en mi iglesia, que yo no sé si ustedes conocen esa canción que dice, levántate Señor y sean esparcidos tus enemigos. Sí, que hay un momento de la canción donde Marcos Witt se pone a declarar enemigos, espíritus enemigos del Señor. Y el tío lo hacía clavado como lo hacía Marcos, con la misma entonación, de la misma forma. Y a veces pensamos que por copiar lo que el otro tiene, a nosotros nos va a traer la misma bendición y nos va a ser igual. Y no, Dios nos ha hecho único para que seamos únicos, no para que seamos una copia del otro. ¿De qué? Bueno, se dan cuenta que yo con la guitarra no soy ni Marcos, ni Marquito, ni nadie. ¿De qué me sirve creerme o querer copiarle al otro si en mi vida personal en realidad eso no se sostiene? Porque no es la esencia de quién soy yo, sino es la imagen que yo estoy queriendo mostrar a los demás, lo que yo quiero proyectar a otros de quién en realidad anhelo ser. Y para mí en este tiempo es realmente algo muy especial el hecho de poder mirar hacia adentro y descubrir quién soy yo. Y ustedes dirán, bueno, el chico está llegando a los 50, estará pasando su crisis de la mediana edad. Tal vez tienen razón, tal vez, no lo sé. El chico ya está hablando mucho de la identidad y seguramente en esta nueva etapa no sabe quién es. Y yo quiero decirte que hace cerca de 2 años atrás Dios empezó a hablar a mi corazón. De decir, Iván, yo quiero profundizar en ti. Yo quiero profundizar en tu corazón. Yo quiero que tú puedas empezar a mirar adentro y empezar a quitar todo el andamiaje de tu vida que está de más. Y yo me hice el tonto, y yo me hice el loco. Y sí, Señor, ya nos vemos, ya. Y Dios siguió insistiendo y siguió insistiendo. Y hoy estoy en un punto que estoy a menos de un año de cumplir los 50, y no es la crisis de los 50. Y si fuese la crisis de los 50, bueno, bienvenida a la crisis de los 50. Pero yo digo, ¿cuánto más? ¿30 años más? Los que me conocen saben que soy generoso, yo soy muy propenso a los accidentes. Esta semana me enterré un cuchillo en la mano ya. 30 años más, 40 sería un milagro, pero 30 años más tendré por delante. ¿Quién acá quién pasó la barrera de los 50? Venga, nadie, ¿no? Nadie. Somos todos de 25 para abajo. Toda la generación de los boomers son acá, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo más nos queda? Tú no lo sabes, yo tampoco. Yo quiero ser generoso y pensar, bueno, capaz que 30, capaz. Capaz. Como dirían los árabes, inshallah. Solo Dios sabe. Pero yo no me quiero pasar estos próximos 30 años siguiendo intentar demostrar una imagen distinta a la que soy en realidad.
Porque ¿qué beneficio tiene sinceramente para mi corazón esforzarme en querer aparentar o en querer ser o en querer mostrar a alguien distinto al que en realidad Dios me hizo? Mantener una imagen. Es más, todos saben, y esto es algo muy conocido, que el que miente tiene que seguir mintiendo para mantener la mentira que dijo. Y es una rueda que no tiene final, porque en la medida que más mientes, más te tienes que esforzar en mentir y estar consciente de qué cosas dijiste para mantener tu pseudo verdad en orden. Qué difícil que es mantener una imagen, una persona, un carácter distinto al que no somos, porque nos consume las fuerzas, nos consume la energía, nos deja reventados. Llegamos a casa y en lo más íntimo podemos cerrar la puerta y decir, ahora estoy seguro. Pero yo no quiero perder los próximos 30 años intentando mostrar a alguien que no soy. Ni quiero pasarme los próximos 30 años tratando de cumplir tus expectativas. Ni quiero pasarme los 30 próximos años cumpliendo la expectativa de mi familia o de lo que los demás piensen, incluso las falsas expectativas que yo pueda tener de mí, porque va a ser desgastante. Si el Señor te quiere tal cual eres, ¿por qué fingir algo que no eres? Y esa es la gran cuestión. Y eso es en lo que yo me quiero centrar, porque el meollo del Evangelio no es que nos mudemos en otra persona, sino que nos mudemos en la imagen que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque fuimos creados a imagen, no mía, no de Marcos Witt, no de otro famoso, no quiero ser un Billy Graham o un Dante Gebel o ser, qué sé yo, o un Marcos Witt, como dije hoy. Yo quiero ser el que el Señor realmente quería que sea, porque entiendo que ahí está la sensación de sentirme completo, satisfecho y verdaderamente saber quién soy yo. Pero es un proceso de descubrimiento y un proceso muchas veces doloroso, porque tendremos que entrar a lugares de nuestra vida que no nos gustan. Y te quiero ser muy sincero. Agujero en el techo y bajan al que estaba paralítico. Y claro, todos contentos con el milagro. Pero yo en la escena me llené de tristeza. Porque yo me di cuenta que yo me hubiese sentido tal vez como el dueño de la casa. Que me están rompiendo el techo, sí, está todo guay que baje un paralítico y que Jesús lo sane, pero yo decía, si me rompen el techo, si me arruinan la casa, ¿quién piensa en mí? Y yo dije, qué fariseo que soy. Porque es fácil mirar la paja en el ojo ajeno. Pero cuando tú te identificas realmente mirando en tu corazón, ¿quién puede ser tú? Ahí duele. Porque yo no pensé que podía ser legal.